actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestro programa. A todos ellos, un cordial saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticano, un cordial saludo al Papa Francisco y también a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma en Punta del Este, en Uruguay. A todos ellos, como de costumbre, mi agradecimiento. Bien, entramos en clima. Vamos a conversar con un exitoso abogado argentino. Es un defensor penalista, es miembro de la organización Usina de Justicia y es muy reconocido, por supuesto, pero vamos a tomar el hilo de lo que en su momento, allá por el año 2005, fue un hecho que conmovió a toda la comunidad y que trajo sus consecuencias. Perdón, estoy confundiendo un detalle con otro. En el 2017, cuando aquel policía, Luis Chocobar, fue acusado luego de un incidente donde él actúa y le toca una situación bastante compleja. Esa complejidad, evidentemente, todavía es una carga para él, y quiero precisamente hablar con el abogado para que nos cuente cómo está esa situación. Doctor Fernando Soto, bienvenido, ¿cómo está? Un gusto hablar con usted, Agustín. Estoy bien, estamos bien en Argentina. Me gusta mucho Miami, es una ciudad maravillosa. Disfruto mucho las veces que voy. Lo esperamos por aquí, a ver cuándo viene. Sí, sí, es verdad, antes de la pandemia iba, después dejé de ir, así que espero ir pronto. ¿Cuándo es la última vez que estuvo por aquí? Y estuve en el, me parece, 2014, sí, hace bastante. 2014. Ha cambiado mucho Miami, ¿eh? Bueno, Ajá. cuando digo Miami, también digo Estados Unidos. No es el Estados Unidos, no es el Miami de aquella época. Yo vine aquí, me instalé definitivamente en el año 99, 2000. Era una cosa, hoy es otra cosa. No está en el fondo del mar, pero estamos en la mitad. Lo que podía haber sido algo que se sostuviera, lamentablemente se degradó. De cualquier manera, por supuesto, comparado con la situación que vive Argentina, estamos años luz. Sí, 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 Argentina, lamentablemente, con tanto potencial, con tanto para hacer, con tanto capital en tierra, en extensión, en recursos naturales, en gente con tanta capacidad, estamos sufriendo pésimas administraciones de muchos años, pero se va a revertir, ¿eh? Esto va a modificarse. Eh, Siguiendo con el tema que habíamos presentado, yo me equivoqué cuando hablé del 2005 y aprovecho ahora también para pasar revista a aquel hecho tan trágico que fue el incendio de Cromañón. Ah, sí. Nada más que para hacer un pasaje de recuerdo de aquella circunstancia donde murieron más de 174 personas, hubo más de 700 personas con heridas de consideración. ¿Cómo quedó esa situación? La causa penal terminó con condena y fue la primera causa penal en Argentina. Yo representé a más de 350 damnificados entre padres fallecidos y lesionados. La primera en Argentina donde condenaron a funcionarios públicos en actividad, los condenaron penalmente por un hecho no político, digamos. Igual por hechos políticos no había ninguno tampoco condenado, salvo María Julia Segorá, una funcionaria, no había, luego sí hubo, pero fue el primero por un hecho no político, fue un hecho de corrupción también, pero por una habilitación de un local donde cabían 1000 personas y entraban 5000. Tantos que estaban hombro con hombro en las escaleras, y esto pasaba permanentemente. Era un local donde en realidad estaba habilitado para bailar y daban recitales, no podían ir menores, iban menores, no podían servir alcohol, servían alcohol, todo contra la ley.
y se dieron varios factores, que fue un incendio terrible donde murieron todos estos chicos jóvenes, el promedio de edad fue de 19 años, Tragedia total. una tragedia. Terminaron todos condenados. La banda de música, los comerciantes, los empresarios y los funcionarios. ¿Y qué tipo de condena les tocó? Le tocó curiosamente una condena a cumplir prisión. Y digo curiosamente porque en Argentina esto es una excepción. Mientras en Estados Unidos y en nuestros países vecinos como Chile, Uruguay, incluso Bolivia y Paraguay, digo incluso porque tienen otro sistema jurídico, por un delitos menores cumplen prisión, en Argentina no. En este caso han cumplido todos prisión parcial, no cumplieron toda la condena, pero estuvieron todos por lo menos 2 años presos, algunos más años presos. Algo insólito también, algo que no pasaba Mm. nunca. ¿Y en qué quedó me estoy haciendo memoria ahora, ¿no? La supuesta responsabilidad de quien era el intendente o el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, creo que era Ibarra. Exacto, sí, sí. Ibarra, Ibarra era el jefe de gobierno, así se sí, el jefe llama, de como gobierno. el alcalde de Buenos Aires, y en ese momento iba a ser candidato a vicepresidente. Recién Aníbal, llevaba 8 años. Sí, Mm. Aníbal Ibarra iba a ser candidato a vicepresidente del presidente de ese momento, que era Néstor Kirchner. Recién tenían 1 año y ya estaban planificando la reelección. Y en ese momento él tuvo un rol determinante para que suceda ese desastre, esa tragedia. Ujú. Porque fue avisado, ya que hubo inspecciones en los boliches del el defensor del pueblo de la ciudad, y había muchas denuncias de chicos que los de empleados de seguridad, acá le decimos patobicas, Ah, golpeaban a los chicos cuando había peleas adentro del boliche. Y detectaron que el 80% de los boliches bailables, entre ellos Cromañón, el 80% no tenía habilitación. No es que el 20 no tenía y el 80 sí, no, al revés, el 80 no tenía habilitación. Se lo dijeron, le dijeron que iba a haber, que existía el riesgo de un incendio, porque hacía 3 años antes se había incendiado en la zona norte un boliche que se llamaba Cavis y murieron 17 chicos. Y lo escribió esto el defensor del pueblo, que se llama Alimena, con una profecía casi donde le dijo: mire, si esto sucede, luego va a haber explicaciones políticas y lamentaciones, hay que evitarlo. No lo evitó, tuvieron reuniones con los que luego fueron condenados y le dijeron: mire, hace falta una decisión política, no lo va a ser posible. Lo que probamos, aunque no pudimos lograr condenas por eso en otra causa paralela, fue que cobraban coimas para mantener esos boliches abiertos sin habilitación. Entonces les interesaba tener esa caja de ingresos. Tanto fue así, Agustín, que cuando se produjo el hecho murieron casi 200 chicos, acá le decimos pibes a los chicos, ¿no? ujú. Como en Uruguay, hijas pibes, murieron casi 200 pibes. eh, los boliches estaban abiertos y en vez de reunirse con los papás, él decidió, Aníbal Ibarra, cerrar todos esos boliches que estaban en irregularidad. Es más, cerró a todos. Incluso llegó a cerrar shopping y teatros que no reunían las condiciones. Pero ahí se equivocó, porque demostró que todos esos locales debían estar clausurados, que tenía el personal para cumplirlo y que debía hacerlo y podía hacerlo. Entonces, con eso demostramos que efectivamente era como se lo habían avisado. Todos esos estaban en irregularidad. Pero se reunió con los dueños de los boliches que le pedían abrir esos locales porque estaban pagando coima. Y no se reunía con los padres de los chicos. Terminó siendo Aníbal Ibarra un cadáver político. La mamá de una chica que murió le dijo una vez en una reunión en la legislatura, que es como el Congreso de la ciudad, fue un momento patético porque se hizo un silencio y la mamá, esta le dijo: mi hija está muerta, a los gritos en el Congreso, pero vos, Aníbal, sos un cadáver político. Lamentablemente esa mamá se enfermó de cáncer y murió a los pocos meses, pero él fue un cadáver político. Porque- Nunca más pudo sí, tener ningún cargo. eso sí son real. Sí. Bueno, como tenemos siempre el tiempo que nos acota las posibilidades de conversación, cosa que me encanta, sobre todo pasar revista a hechos tan trágicos y tan trascendentes como fue en Argentina, ¿no? Que golpeó tanto. Pero Ujú. eh, pasando esa hoja, quería hablar de la situación de Luis Chocobar. ¿Cómo está la situación hoy? Para que nuestra audiencia lo sepa,
fue en su momento acusado de matar por la espalda a un delincuente. Esto fue en el 2017, cuando estaba respaldando a un turista robado en La Boca. ¿Cómo está Sí, la situación de él hoy? Luis Chocobar es un policía salteño que vino a Buenos Aires y trabajaba limpiando baños. Él quería ser policía, vivía en una pensión, dio el ingreso a policía y ingresó con muchísimo esfuerzo, ingresó en la policía de la provincia de Buenos Aires. Y un día, el Día de la Virgen en Argentina, que es feriado, el 8 de diciembre de 2017, estaba yendo a tomar el colectivo en la ciudad en el barrio de La Boca, que es un Sí, lugar muy turístico, y escuchó unos quejidos y unas palabras que no entendía, porque había un hombre grande, digo turista. grande de edad, turista, un hombre americano, ¿Sí? John Wallach, que Ujú, estaba sacando fotos, y dos muchachos jóvenes lo tomaron de atrás, ujú. sin darle aviso, con un cuchillo se lo empezaron a clavar en el estómago, en los Qué pulmones y el corazón, que empezó a sangrar profusamente, pedía auxilio en inglés, por eso él no entendía. Él vio ese suceso a unos 20 metros, dio la voz de alto, inmediatamente, como estaba hablando por teléfono avisando que estaba yendo a su puesto de trabajo, que cortó y llamó a 911, que es el llamado de emergencia, y pidió policías, refuerzos y médicos urgentes, que llegaron inmediatamente. Los corrió, o uno lo perdió de vista, luego fue detenido y se probó que había salido de la prisión ese mismo día, 2 horas antes de la cárcel, y ya estaban robando. Había salido indebidamente en forma anticipada, eran menores. El ladrón que murió también era menor, también había salido indebidamente antes de la cárcel, tenía 3 causas en trámites por robo, robo agravado. Los corrió y en un momento se encuentra con unos vecinos y los quiere acuchillar el ladrón. Él tira al aire, huye, pega la vuelta, lo enfrenta, te lo cuento brevemente, lo enfrenta a Chocobar y Chocobar, en vez de dispararle al cuerpo, pese a que estaba a unos 7 metros, dispara al suelo para no pegarle, pero las balas rebotaron y le dieron en el flanco, no en la espalda, o sea, en el costado lateral, Ujú. y en el muslo. Como la bala rebotó en el piso, subió y del flanco le subió hasta el pecho y murió a los 4 días. Hay algunas curiosidades en este caso. Él era salteño, te dije, y estaba tomando el colectivo a las 8 de la mañana, Sí. vivía a 2 cuadras de allí. El ladrón que murió era salteño también y vivía también a 2 cuadras, del otro lado 2 cuadras del mismo lugar en La Boca. Y eran los dos de un pueblito muy chiquito de Salta, y los dos eran del mismo pueblito de Qué Salta. coincidencia. Los dos se encontraron ese día, uno como ladrón y otro como policía, en esas cosas que tiene la vida, el destino. Ujú. Cuando el ladrón murió, su mamá dijo que ese día había tomado alcohol y había tomado drogas, entonces esto afectó y estuvo 4 días hasta que murió, y cuando cerró los ojos y murió, fue en ese momento que despertó del coma John Wallach, y milagrosamente se recuperó. Esto todo sucedió como en una serie de Netflix, que de hecho me han hablado para hacer una serie por esto. Claro. Pero creo Una- que quedó con problemas físicos, ¿no? sí, quedó por supuesto, con muchas cicatrices y con alguna discapacidad, pero muy menor, ¿eh? Ah, bueno, Tuvo una suerte milagrosa, porque bueno. le perforó la aurícula izquierda del ventrículo derecho. Los médicos nos lo recibieron por guardia sin ningún tipo de análisis ni nada, directamente lo llamaron a cirugía, sin asepsia ni nada, porque no había tiempo, pensando que iba a morir y pensaban que moría. Claro, Y claro. Gole, que estaba agradecidísimo, porque lo atendieron en un Ujú. hospital de Buenos Aires gratis totalmente y lo atendieron de una manera excepcional. Sí. Siempre viaja, le agradece mucho al médico, se hicieron amigos y a Chocobar. Y recordemos que el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, le dio su respaldo, lo recibió inclusive a Luis Chocobar, dándole el ánimo para seguir adelante, ¿no? Pero Sí. fue un hecho muy, muy trágico, pero que dio algunos datos, yo diría, ejemplares de la conducta humana, ¿no? Ejemplares, sí. Curiosamente, le pedían perpetua, prisión permanente, y terminaron condenándola 2 años de prisión en suspenso, sin ir preso. Está apelado, lleva muchos años, la apelación no mueve en un papel. Los jueces son políticos en Argentina y están esperando los tiempos. Deberías estar totalmente absuelto porque probamos, como te dije, que él no disparó a matar, sino Sí, que disparó al piso para evitar que avanzara
y que la bala rebotó y que es totalmente impredecible el rebote y que él disparó además para proteger su vida porque ya había visto cómo lo había atacado a Wolek. Entonces cuando avanzó hacia él, él con razón dijo, si no lo paro me mata, que era natural. evidentemente lo que, claro, lógico, y tiene una condena menor, sigue siendo policía y gana ahora algo así como, para que se den idea, unos $80 de sueldo, eh, el policía actualmente, y de horas extras gana unos, eh, es una vergüenza, lo que voy a decir, me da vergüenza decir, un dólar Sí, sí, son sí. 500 pesos, casi 500 pesos, él cobra menos de medio dólar Claro, por hora extra, cobra 40 centavos de dólar. qué Un barbaridad. policía de la provincia de Eh, Buenos Aires. No alcanza para vivir. Está estudiando abogacía. Mi abuela Sí, decía, no hay mal que por bien no venga, Agustín. Me decía, mira, sí, sí. Fernando, no hay mal que por bien no venga. Y él con esto se dio cuenta de que tiene un mundo de posibilidades y le dijimos, mire, usted es muy capaz, usted puede estudiar abogacía. No tiene plata para estudiar abogacía, tiene por los tiempos de una universidad privada, se lo ayudamos económicamente, ya está cursando el segundo año y le está cambiando la vida. Muy bien, O sea muy que bien. además va a ser un excelente profesional para ayudar a otros policías. Aprovechamos, Fernando, para recordar también el gesto muy digno de una personalidad como eh, Mauricio Macri, presidente de la Nación, que le dio un respaldo realmente humano extraordinario, ¿no? Y Patricia Bullrich, que Ah, y lo... Patricia Bullrich, que a todo esto estuvo por acá el domingo por supuesto, entusiasmando a mucha gente que la quiere ver presidenta. Creo que tú eres en este momento asesor de Patricia Sí, Bullrich. porque yo era director nacional en el Ministerio de Seguridad, nunca había trabajado en relación de dependencia, Agustín fue la primera Ajá. vez que trabajé en relación de dependencia, no estaba en la política tampoco, me convocaron, con mucho gusto trabajé y ahí lo conocí a Chocobar. Y ahí me ocupé de defenderlo porque estaba defendido por policías, abogados, muy mal defendido, y Patricia me pidió defenderlo, lo defendí y lo seguimos defendiendo. Y entonces estoy asesorando a la doctora Patricia Bullrich en seguridad, soy asesor Ujú. en cuestiones de seguridad, tenemos reuniones, estamos trabajando sobre la política de seguridad en Argentina. Por eso te decía que se va a cambiar, ¿no? Todo para mí, creo que Patricia Bullrich tiene altas chances de ser la candidata del partido opositor y de ganar las elecciones. Sí, no, Y será una excelente presidenta. no tengo dudas. Además, cuando uno la trata a Patricia, nota toda esa fibra, esas condiciones que tiene talento y tiene valentía. Y además creo que tiene una carrera impresionante también, que en mucho no se difunde, pero que realmente convalida su, su, ¿cómo se dice? Su postulación. Sí, mira, yo admiré a dos mujeres, admiro, Ujú. a María Kodama, que murió, y a Patricia Hablando de Bullrich, eso, sí. porque son dos personas que te iban de frente totalmente. Patricia te habla Ujú. de frente, jamás te vas de una reunión cavilando qué habrá pensado. No, 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 no. Te habla directamente y llanamente, como diciendo, no, Fernando, no, esto no es así. Háblame de frente, me decía. Y hablando campechanamente, como Sí, hablo yo. claro, Me hace sentir bien, o sea, eh, saca lo mejor de cada uno de la gente que está alrededor de ella. Y además te garantizo que es totalmente honesta. Que esto no habría que decirlo, pero en Argentina hay que aclararlo. Es absolutamente honesta. No había yo, un policía ni un miembro de Fuerza de Seguridad que estuviera por un camino torcido, porque si ella se enteraba solamente de eso, no tenía chance, se tenía que ir, renunciar o la echaba. es cierto. ¿Cómo es la situación de María Kodama? ¿Cómo quedó toda su situación judicial o de papeles? Eh, Porque había algún tipo de ahí de Mm. situación sobre la representación o los poderes bueno, que dispondría de Jorge Luis Borges. ¿Cómo se está llevando a cabo esa situación? Yo fui el abogado de María Ujú, durante más de 20 años, además ujú. nosotros somos amigos. Y ella siempre me decía que tenía todo arreglado respecto a su testamento, pero no le gustaba nada hablar de su futura muerte, todos nos vamos a morir y somos conscientes, pero no nos gusta hablar de la muerte, no estamos hablando de cuando nosotros nos vamos a morir, estamos hablando de proyectos, ¿no? De cosas para adelante. A ella no le gustaba hablar de eso y tampoco de las enfermedades. Como la conocía, no preguntaba sobre eso,
Pero me dijo en un momento, mira, hasta lo dijo públicamente, yo ya lo tengo todo arreglado. Luego me quedé pensando, después de que murió, claro, ella me decía, y precisaba mucho las palabras, tengo todo arreglado, nunca me dijo, tengo el testamento hecho. Ella tenía decidido qué hacer, no el testamento hecho. O sea, había decidido a quién le iba a hacer el testamento y cómo lo iba a hacer, que no es fácil, sobre todo siendo la viuda de Borges y teniendo los derechos de Jorge Luis Borges en el mundo. Y entonces ella era una mujer grande, muy activa, con mucha salud, pero empezó a estar mal de salud el año pasado, para julio, le costaba caminar y se fue a vivir a un hotel cerca de la casa para estar con acompañamiento, porque vivía sola. Y yo la visitaba, almorzábamos siempre, periódicamente, y para fin de año ya le costaba mucho caminar, no podía caminar. Y Claro. después tuve cama, y ahí no la visité, me quedé con cargo con eso, porque yo sentía, tenía la intuición que tenía que verla. Luego me enteré que ella ahí se dio cuenta, un poco más adelante, que ya estaba muy grave. Tenía Y cáncer, ¿no? sí, tenía un cáncer que se lo detectaron al final y muchos Mm. problemas con cardiopatías que no la habían detectado. Era muy sana, ¿eh? Pero todos tenemos nuestras cosas y cuando nos hacemos grandes más. Y entonces cuando quiso hacer testamento tampoco reaccionaron las amistades que estaban con ella como para llamarme, llamar a su escribana de confianza. Y cuando quiso hacerlo ya no podía hablar. Y murió sin testamento. Y eso fue un shock, ¿no? Porque jamás nos imaginaba que iba a morir sin testamento. Y encima me decía que acá no tenía familiares. Y yo sabía que tenía un hermano porque lo había leído en una biografía de Borges en Estados Unidos justamente, de un autor americano, y le dije, María, vos tenés un hermano, porque terminamos un libro que no llegamos a publicar, lo voy a publicar, sobre su vida con Borges. Y me dijo, sí, tengo un hermano. ¿Y qué tal la relación con tu hermano? No quiso hablar. Era muy cerrada, pero no era que estaba, luego supe que no estaba enemistado con su hermano, no lo nombraba. Y jamás me dijo que tenía sobrinos, porque ella sabía que tenía sobrinos. Es más, decía que no tenía parientes. Y me decía que tenía parientes en Japón. Entonces yo, cuando me presenté en la asociación como abogado de ella, contando toda esta historia, mi pretensión era que aparecieran herederos por la difusión para mí que estaban en Japón y que se presentaran, porque si no quedaba para el Estado y no me parecía nada bueno que quede para el Estado argentino la herencia de Mm. Borges. Y aparecieron unos sobrinos, gente muy sensata, unos chicos jóvenes, muy correctos, ¿eh? Y que se presentaron como herederos y está ahora avanzando esa parte, ¿no? Para que ellos sean declarados herederos y a su vez para que se custodie los objetos que él tenía, muy valiosos culturalmente, literariamente y económicamente, muy valiosos, que hay que preservarlos. Revisando por ahí algunos datos sobre cómo se encontraron María Kodama con Jorge Luis Borges. No sé si tú tienes la información precisa, pero supe que en algún momento ella presenció una conferencia. Días después tuvo la suerte de tropezar, cruzarse con él en la calle cuando tenía solo 16 años. Él era 38 años mayor. Sí, muy mayor. Tenía Muy 12 mayor. años cuando fue a la conferencia. Ella tenía una señora que la cuidaba y le leía en inglés. Ujú. Entonces le leyó en un momento English Poems, perdón por mi pronunciación, pero bueno, soy latino. Tiene ese título en inglés porque Borges lo escribió en inglés. Y ella se acordaba siempre de eso y se acordaba de frases de muy chiquita, sin entender mucho porque era chica, y fue una conferencia, de una serie de conferencias excelentes que están en internet. Fue la única vez que se dio los derechos Borges. Es una serie de conferencias que se llaman Las Siete Noches. Yo recomiendo escuchar, están en YouTube, El budismo y la ceguera. El Excelentes, ¿eh? budismo y la ceguera. El budismo una y la ceguera otro. Son Ah, cortitas. ujú. Excelentes, excelentes. Ella fue a una de esas conferencias, lo saludó a Borges, tenía 12 años, y a los 16, 4 años después, se lo encontró en la calle, efectivamente. Borges Ajá. era ciego, pero era muy autónomo, caminaba solo por la calle, y se lo cruzó por el destino, lo puso justo frente a ella, y lo saludó. Y le dijo que había ido a sus conferencias, que le había saludado luego, usted no se acordará, maestro. Le dijo, sí, sí, me acuerdo, tenía una memoria formidable, Borges. Le dijo lo que habían hablado, y le invitó a tomar unas clases de anglosajón. Le dijo, ¿qué es el anglosajón? El inglés antiguo. Tenía 16 años de ella. Dijo, bueno, no sé muy bien qué es, pero me interesa. Y empezaron a ser amigos. Hoy sería bastante escandalosa esa amistad. Imagínate esto hace Claro, claro. Bueno, años no tan, atrás, ¿no? ajá.
Se hicieron Hoy amigos. podría llegar a ser hasta un delito. Exactamente, sí, sí, ¿Sí? claro. Eran amigos solamente, Sí, ¿no? sí, sí. Luego empezaron cuando ya fue más grande y ya fue mayor de edad, empezaron a ser pareja. Todo en una manera no revelada, pero Ujú. empezaron a ser pareja. De hecho, en uno de los primeros viajes que Borges hizo en el mundo, fue una particularidad la de Borges porque él era escritor y muy tímido, tartamudeaba inclusive. Si vos lo ves en esa conferencia, vas a ver que le cuesta un poco hablar, fueron las primeras conferencias en la década del 70, Ujú. y cuando acá había un presidente Perón, ¿no? Muy conocido en el mundo, y él era antiperonista, y su hermana y su mamá Oh, también. De hecho, la detuvieron, le metieron acérrimo preso por antiperonista. acérrimo antiperonista. Y él lo decía. Y cuando murió el padre, que era profesor en secundario, era una familia de alcurnia, pero no tenían plata. Y él se consiguió un trabajo en una biblioteca en el barrio de Caballito, Ujú. en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando subió Perón, ganó el gobierno, tomó la decisión, el Perón, de a él nombrarlo, para rebajarlo, inspector de aves de corral. Increíble. Sí, Y sí, le dijeron, mira, no puedes trabajar más en la biblioteca, tenés que sí, trabajar como fue, inspector de aves de corral. ¿Por qué? Y porque vos sos declarado antiperonista. No podía creer que por es eso hicieron. increíble esa Fue a anécdota. averiguar si era cierto que le habían hecho eso. Le dijeron, Borges, claro. Le dijo, pero ¿por qué hacen eso? Y es una actitud política. No lo podía creer, renunció, Claro. tenía que trabajar. Y entonces empezó a dar las conferencias. Y hay otra anécdota, que él era muy pegado a su mamá. Y era grande, ya tenía 30 años, y la mamá se reunía con sus amigos a tomar el té y ella iba, él iba también. Y hubo una señora, esto me lo contó María, ¿no? Esto lo tenemos en el libro, todavía no lo Claro, publico. sí. Había una señora que leía la borra del té. Y le dijeron, ¿por qué no se lo lee a Giorgi? Le decían Giorgi. Bueno, dijeron, se lo leyeron a él, él era muy tímido, escritor, hablaba muy poco, tartamudeaba. Leyó la borra de café y le dijo, lo veo, no sabía quién era, que era Borges, era un muchacho. Lo veo hablando frente a muchas personas, hablando, viajando por el mundo, y la gente lo escucha embelesado. Las amigas de la mamá se mataron de risa. Le dijeron justo a Georgie, que no puede hablar con nadie, que es un recontra tímido. Le parecía un absurdo, ¿no? Y no, eso fue lo que pasó. Cuando empezó a dar esas conferencias en 7 noches, la serie que se llamó 7 noches, empezó a ser conocido en el mundo. Lo invitaron a Nueva York. Él hablaba inglés como una lengua materna, su habla era inglesa. Ajá. Cuando era chico, él se dio cuenta que el inglés era el modo como hablaba con su abuela. No sabía que era inglés. Era la manera de hablar con su abuela, se llamaba inglés. Entonces fue su lengua materna. Cuando fue a Nueva York y dio la conferencia, él pensaba en inglés, escribía en inglés. No era una lengua que hablaba bien, era una lengua materna de él. Quedaron, por supuesto, maravillados, y toda su vida siguió dando conferencias en todo el mundo, y lo condecoraron con el doctor honoris causa en todas las principales universidades del mundo, como a nadie en la historia, ni antes ni después, lo han hecho. En la Universidad de Texas, en la de Harvard, en Oxford, en Cambridge, en Inglaterra, en todas las de Latinoamérica, en las de Mira, Europa, Italia, Francia, sí, España, en todo el mundo. Algo único en la historia. en la Es, historia de la literatura mundial. Para agregar un datito chiquito, recordemos que Jorge Luis Borges era bastante celoso con ella, ¿eh? sí, E inclusive no la tuteaba. no, La- la- Borges había nacido en 1899, era de otra generación, se decían de usted, pero eran pareja, ¿eh? sí, Eh, no, sí, yo los Era muy sí. celoso, sí, y ella era muy reactiva a esos celos. Ella Sí, se iba cuando le decía, lo llamaba Borges, Octopussy, no, le decía, o sea, los sí. tentáculos del no, y se iba, porque siempre fue muy rebelde, María. ¿Vos lo conociste a Borges? ¿Yo? ¿Vos lo conociste a Borges? Pero claro, yo ahora voy a buscar una foto y la voy a poner acá en el video, pero sí, claro, yo lo acompañaba y lo llevaba del brazo. Un privilegio, ¿eh? Para mí Un fue un privilegio. privilegio, para mí fue algo, y más cuando va pasando el tiempo, ¿sabes cómo es, no? Va pasando el tiempo y uno se da cuenta que aquel hecho, que era una tontería de mi parte, ¿no? Que lo acompañaba y lo llevaba del brazo, hoy es un hecho
que me emociona y me trae muchos recuerdos. Sí, sí. Sí, sí. Ah, Entonces, uno se emociona de esto. Yo me emociono. sí, era una persona muy especial. De hecho, ONU hizo un catálogo de los mejores escritores y lo nombró a Borges entre los 100 mejores escritores, pero no de Argentina ni de Latinoamérica, sino de toda la historia de la humanidad. Ujú, Uno de los mejores escritores de la historia de la humanidad, y en Francia, cuando él estaba muriendo, que decidió morir, perdón, en Suiza, él decidió morir allí y no volver a Argentina, se incorporó a la biblioteca de la colección de la Pléiade. Yo no sabía qué era, luego me ajá, enteré. Es la biblioteca literaria más prestigiosa del mundo, donde están solamente los autores célebres: Cervantes, ajá. Shakespeare. El único que incluyeron en vida, antes y después de Borges, fue Borges. Fue el único que incorporaron su obra en vida. De más, las notas las dictó él para la publicación de la Pléiade. No quiero ahondar más esto porque se nos va el tiempo, pero además el invitado y el centro de esta charla eres tú. Pero ¿cómo quedó judicialmente la situación del fallecimiento de María Kodama y los bienes de Jorge Luis Borges? Están en pleno trámite. Yo pedí la custodia, los herederos conmigo se adhirieron y pidieron la custodia. En estas cosas que tenemos en Argentina, el juez no aceptó la competencia, lo mandó otro juez, perdimos como un mes allí y hasta ahora, justo en estos días, está por salir una medida para hacer un inventario y establecer un resguardo de esos bienes, Ujú, y en cuanto se apruebe, eh, que te digo como primicia, ya se acreditó que no hay un testamento, que María Kodama no hizo un testamento. Hay archivos oficiales en Argentina donde hay un testamento, tienen que presentar a la justicia. De hecho, si hubiera habido, lo hubieran presentado antes de que lo cite un juez, pero formalmente el juez lo pidió y le dijeron: no tenemos ningún testamento. Así que van a ser declarados herederos los sobrinos y van mm, a empezar a manejar oficialmente los derechos de autor. bien. Tenemos que cerrar y la última inquietud es actual. El domingo estuvo aquí Patricia Bullrich, estuvimos acompañándola, estuvimos, bueno, cada vez que viene aquí nos juntamos, estamos charlando con ella, conociendo sus ideas, sus proyectos. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu impresión de cómo están las cosas, teniendo en cuenta la Argentina? Pero tiene que ser muy breve, Fernando, por favor. Pero evidentemente la Argentina tiene que cambiar y para cambiar se necesita alguien que esté dispuesto a cambiar, ¿no? Que sepa que hay que cambiar. ¿Cómo lo ves? Sí. Yo antes le decía a Patricia, le digo: mirá, no sé si en el país a vos te van a votar más que a Larreta, que era el candidato interno del mismo partido. Y me dice: a mí me conocen en todo el país, a él no, la gente me quiere más de lo que uno mismo imagina. Y con el tiempo, esto fue una conversación que tuvimos hace 2 años, casi tres, efectivamente, ella va caminando por la calle sin custodia, sin nada. Los policías lo saludan respetuosamente, le hacen la venia, le tienen un respeto como si fuera actualmente una ministra de Seguridad, como lo fue, y la gente, toda la gente con la que hablo me asombra porque dicen: esta es una persona, esta mujer es la que tiene la valentía para cambiar Argentina. Yo lo que veo es que, pese a lo que yo pensaba que no iba a ser nacional, en todo el país la repercusión es muy, muy fuerte. Yo creo que tiene altísimas chances de ser presidente. Bien. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. Sé que abusé de tu generosidad teniendo en cuenta que siempre estás muy ocupado, ¿no? Esto es Pero verdad. muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, nos volvemos a ver en cualquier momento. Sí, me gustaría verte en Buenos Aires o, para O en mí, Miami. egoístamente, en Miami. Claro. Sí, sí, Va a ser sí. un gusto recibirte. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Fernando. Un abrazo. Gracias por la charla. Gracias por la charla, Agustín. Un abrazo. Bueno, Fernando Soto, exitoso abogado argentino, defensor penalista, es miembro de la ONG Usina de Justicia. Y sin ninguna duda tiene antecedentes que usted ya debe haber considerado. Nos vamos a la pausa y venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi.
¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.